La presente clase hablará respecto a la gastrulación, que es la continuación a la blástula. En la blástula ustedes bien saben que se le denomina también blastocisto. Entonces básicamente, la idea es que ustedes sepan que la gastrulación tiene que relacionarse con la obtención de estas tres capas germinales que ustedes ven aquí. Entonces estas capas germinales que ustedes ven aquí, pues en la más externa, que es el ectodermo, la más interna, que es el endodermo, y hay una que es interna, que corresponde al mesodermo, ¿no? Entonces antes quiero recalcar unos estadios del embrión, como recapitulando, resumiendo. Existen 9 estadios. El estadio 1 es cuando es infertilizado, o sea, el ovocito aún está esperando el espermatozoide, este, para que ambos se encuentren a nivel de la ámpula del conducto, del oviducto. Entonces, el estadio 2, hay embrión desde 2 hasta 16 células. Esto va por lo general desde 2 hasta 5 días, dependiendo de la especie. Luego ustedes ya bien saben que viene la mórula temprana, que es la que no está compactada. Luego viene la mórula compacta. El 5 es el blastocisto, que empieza a hacerse cavitario. El 6 es el blastocisto que ya se hizo cavitario, que ya tiene el blastócele. El 7 es el blastocisto expandido. El 8 corresponde al blastocisto que se liberó de la zona pelúcida, por eso se le llama eclosionado. Y el 9 ya corresponde a que el blastocisto empieza a alargarse, empieza a expandirse, empieza a elongarse, se llama. Hay una excepción de esto, el embrión equino necesita más tiempo para elongarse. O sea, el resto de especies más rápidamente se alargan tras adquirir la etapa de blastocisto. Ahora, aquí hay unos datos importantes, por ejemplo, los del número 4 hasta el 9, ¿ya? Ellos presentan compactación porque tienen fácilmente estructuradas unas uniones de tipo de proteína. Entonces, son uniones en sí proteicas que facilitan la compactación a nivel del trofoblasto, a nivel de la masa celular interna. Y este dato también es importante respecto a la transferencia de embriones. Ustedes bien saben que respecto a la transferencia de embriones siempre existen hay unas donadoras, y así como existen las donadoras, están las receptoras. Para el caso de las donadoras, ellas son las encargadas de dar, justamente, de donar los embriones. Esos embriones deben de ser tomados de este animal donador entre los días 6 y 8, es decir, desde una mórula hasta un blastocisto. Cualquiera de estos estadios deben ser evaluados y previamente colectados de la donadora, para ser evaluados en laboratorio y ser transferidos a la receptora, que es la que va a mantener la gestación durante los próximos, en el caso del vacuno, los próximos 9 meses, que es donde la especie que más comercialmente se ha establecido esto del trasplante o la transferencia de embriones. Entonces, miren, aquí se pueden ustedes dar cuenta que hay diferentes clases de embriones. Entonces, hay etapas. Por ejemplo, en el caso del 1, corresponde a una etapa cuando la mórula está compactada. A diferencia de estos, vean cómo es que está una mórula compactada. Esto, Aquí ustedes pueden darse cuenta que tiene plenamente la masa celular a nivel central, no la masa celular interna porque todavía no se diferencia. A nivel central existen se ve mucho más compactado en comparación con los siguientes imágenes o con los siguientes ejemplos de embriones. Entonces, esta es una mórula compacta. A nivel periférico sí se está menos compacto, pero aquí sí, en la parte central. Luego, lo que corresponde a las imágenes número 2 vienen a ser, aún mantienen la zona pelúcida, sí, pero son infértiles. Se dan cuenta cómo no está distribuida, no se ha compactado a nivel central la masa. Igual acá no hay compactación, aquí se ve plenamente oscuro, aquí no. Aquí se ve, la distribución es asimétrica. Y en el respecto de las tres, corresponde ya a mórulas tempranas, ¿no? Mórulas tempranas es lo que antecede a una mórula compacta. Las mórulas tempranas, pues, se dan cuenta, pues, que hay una división celular que puede ser desde 16 blastómeros, 16 células, pero empiezan a diferenciarse, ¿no? Empieza a haber una compactación a nivel central. Mira esto oscuro que se ve aquí. Y el caso 4 corresponde a un huevo también, un embrión que no está fertilizado.
Entonces dicen la mórula compacta no podemos diferenciar bien las células, mientras que en las mórulas tempranas sí. Eso es claro, aquí sí están las divisiones, los elastómeros, aquí sí, pero aquí ya se ve como un todo, como les decía. Los infértiles se identifican porque su interior es un óvalo bien delimitado, ¿no? Y al observarlo detenidamente vemos que ese interior está compuesto no por bordes, segmentos, sino por gránulos. Y se ven justamente ahí esos gránulos. Se ven ahí estos gránulos. Ahora esta es la cronología, ¿no? Ustedes bien saben que empieza por un ovocito recién ovulado, termina siendo fecundado, se dan las divisiones mitóticas, empieza a darse más divisiones, se establece como una mórula. Algunos dicen que es del 16, otros del 32. Manejemos este rango de 16 a 32 como mórula. Esto empieza a hacerse compacta. Aún en estos estadios mantiene la cualidad de ser totipotencial, es decir, puede dar origen a cualquier célula, desde una célula renal, hepática, nerviosa, muscular, digestiva, cualquiera. Y finalmente se obtiene un blastocisto que se escapa de esto. Miren cómo aún desde acá se mantiene este ovocito, la zona pelúcida, sigue habiendo la zona pelúcida, esa cobertura sigue habiendo aquí la zona pelúcida, y aquí se separa de ella. Aquí el blastocisto eclosiona y se libera de la zona pelúcida para convertirse ya a empezar. El blastocisto, recuerden, también se le llama blástula. Entonces deja de ser un blastocisto, deja de ser una blástula, empieza a elongarse, a convertirse en un consectus. El consectus era el embrión más sus membranas extraembrionarias asociadas para luego formar finalmente la etapa de gástrula. Eso también es un tiempo importante a conocer, ¿eh? Este tiempo corresponde al en qué momento se da, es un término que vamos a ver más adelante, pero esto es en qué momento se da la implantación y en qué momento la madre reconoce al feto. Entonces, aquí hay algo que comentarles. Ustedes bien saben que en el caso de las crías ocurre pues de que tanto para la cabra, la yegua, la vaca, la oveja, la cerda, la cría va a tener el 50% de los genes del padre. Ese hecho, ese simplemente hecho hace que inmunológicamente el embrión o el feto sea rechazado. Entonces la madre tiene que recibir una señal por parte de las crías correspondientes, y eso se le denomina como el reconocimiento materno de la preñez. ¿En qué día se da ese reconocimiento materno de la preñez? Para el caso de la cerda, el día 12 de su ciclo, la oveja del día 12 al 13, la vaca el día 16 a 17, la yegua el día 14 a 16 y la cabra el día 17. Ese día tiene que ser antes de ese día, ¿ya? O en ese día, la cría debió haber mandado una señal química, una sustancia química debió haber liberado para que busque decirle a la madre que está presente, y entonces así pueda evitarse la destrucción de la estructura que existe a nivel en el ovario, que tiene por finalidad mantener la preñez, que es el cuerpo lúteo. Que el cuerpo lúteo es el encargado de sintetizar progesterona, que la progesterona, como su nombre lo dice, progesterona, está en pro de la gestación, va a ayudar a la gestación, que se mantenga la gestación. ¿Y esto es en qué momento se da la implantación? Entonces, una vez que la madre logra reconocer, las madres logran reconocer a sus crías, entonces evitan que ellas sean rechazadas inmunológicamente. Lo siguiente es que el blastocisto termine de implantarse, o sea, termine de sembrarse, termine de nidarse, donde en un terreno llamado endometrio, o sea, en un espacio llamado la mucosa uterina, también llamado el endometrio. Para el caso de la cerda se da el día 18, 6 días después de haber sido reconocida la cría. La oveja el día 16, casi 3 días después de haber sido reconocida. El caso de la vaca se da al día o más tiempo puede ser. A veces se considera que sea hasta 30 días, el mes. En el caso de la yegua sí puede ser hasta los 40 días. El caso de la cabra igual que la oveja. Puede ser el día 17, 18, 19 por ahí. Entonces lo siguiente es la implantación. La implantación es lo que corresponde, o sea, la implantación se va a dar paralelamente al desarrollo del embrión. No es que se adquirió la etapa de blastocisto, de ahí necesariamente tiene que darse la implantación para que luego se dé el consectus, la gastrulación, así no.
la implantación, ustedes eso tienen que tenerla claro, se da de forma paralela con el desarrollo embrionario. Entonces ustedes pueden ver aquí, la implantación se va a dar, es gradual, dice, es prolongada, y se da paralelamente el proceso de gastrulación y la formación de las membranas extraembrionarias. Ya saben que las membranas extraembrionarias son 4, sacovitelino, el agnus, el alantodes y el corium. Entonces, la implantación, ustedes bien saben, este es un blastocisto, siguió expandiéndose, su contenido, el líquido, empezaron a liberar unas proteasas que debilitaron más a la zona pelúcida, se quitó de encima la zona pelúcida, se adhirió por medio de unas proteínas integrales hacia la mucosa uterina, ¿ya? Y finalmente, una vez, esta es la continuación es acá, seguido a la adhesión, lo que ocurre es que según sea la especie, va a terminar de 3 formas. Entonces, esas 3 formas justamente vienen a ser estas. Esta es una forma como acabar, esta es otra forma, y esta es una tercera forma. Va a depender mucho de la especie. Vamos a ver de aquí qué especies son esas. Pero, por ejemplo, lo que yo puedo notar, o que ustedes pueden notar ahí, primero hay que definir algo. Esta zona blanca que está aquí es la luz o lumen uterino. Se le llama así, luz o lumen uterino. Entonces es la parte, es el interior el interior hueco del útero, la parte hueca, vacía del útero, se le llama luz o lumen uterino. Y entonces quiere darnos a entender aquí, nos da a entender lo siguiente, que el blastocisto, para algunas especies, se va a quedar solamente adherido a la superficie de la mucosa uterina y va a estar más en contacto con la luz, con el lumen uterino. Hay otras especies en las cuales el blastocisto logra atravesar parcialmente, esto es la mucosa uterina, esto es mucosa uterina. Una parte está incrustada a nivel de la mucosa uterina y otra parte sigue teniendo en contacto con la luz o lumen uterino. Hay otras especies, como en el caso de los humanos, en el caso de nosotros, el blastocisto logra atravesar, logra adherirse, penetra la mucosa uterina y finalmente se implanta dentro de ella, se anida dentro de ella, pero no tiene contacto con el lumen uterino. Entonces, por eso se les denomina que hay 3 tipos de implantación y vamos a ver esos 3 tipos. Esta es intersticial, entonces, y es la que sobre todo se da a nivel del humano, ¿ya? Entonces, el término implantación se usa habitualmente para indicar la unión del trofoblasto con la pared del útero. Claro, pues ustedes recuerden que una vez que el blastocisto pierde la zona pelúcida, su parte más externa, recuerden eso, el blastocisto, al expandirse y eclosionar, perdió la zona pelúcida y la parte más externa dejó de ser la zona pelúcida. Esto era la zona pelúcida, dejó de ser. Ahora, ¿quién sigue siendo quién pasa a ser, perdón, la parte más externa? La parte más externa pasa a ser el trofoblasto. ¿Vale? Él tiene que unirse, el blastocisto a través de su trofoblasto se une a la mucosa uterina. Entonces, se describen 3 tipos, les dije. Una es la implantación central, ¿ya? Lo que les decía, en la cual el embrión se queda en la luz uterina, que es el que veíamos antes, el primero que vimos, se quedó en la luz uterina, no atravesó ni parcialmente ni totalmente la mucosa uterina, se quedó justamente en el centro de la luz o lumen uterino. Entonces no hay invasión, no es invasivo este tipo de implantación. ¿Y quiénes tienen esto? Los carnívoros, los equinos, el rumiante, el conejo, etc. En la implantación intersticial, ¿quiénes la tienen? En la implantación intersticial, el trofoblasto invade y destruye las paredes del útero materno, o sea, la mucosa uterina, de manera que de la vesícula embrionaria se hunden las paredes de la mucosa y se desarrolla en su interior. Esta anidación corresponde al hombre. Entonces, le decía, de estar en la luz, logró atravesar la mucosa uterina y luego finalmente se anida, se queda dentro. Ya no tiene contacto, termina de estar en contacto con la mucosa uterina y ya no tiene contacto más con la luz uterina. ¿Se dan cuenta aquí? Entonces miren el anterior.
se encontraba en plena luz uterina, aquí en el centro de la luz uterina la implantación. Pero esto es el endometrio. Esto de acá también es mucosa uterina o el endometrio. Y esto es la luz o lumen, ahí se quedó. Para este caso, en el embrión o la vesícula embrionaria, de estar aquí en la luz uterina, atravesó primero parcialmente la mucosa, luego lo hizo en su totalidad y finalmente se implantó a nivel del endometrio mucosa uterina. Ya no tiene contacto alguno, como se dan cuenta aquí, ya no tiene contacto alguno con la luz del útero, ¿ven? No tiene contacto alguno. Entonces eso ustedes deben de considerarlo bastante. El hombre en la implantación es intersticial, repito, esto lo podríamos ver acá, también en esta imagen que general. Esta es la implantación intersticial. No tienen contacto más con la luz, atravesó la mucosa uterina o el endometrio y se anidó a nivel del endometrio, ahí se quedó. Y ahí va a terminar de desarrollarse. Hay un tercero y última, esa tercera y última que es excéntrica, ¿a quién corresponde? Le corresponde justamente esta excéntrica, le corresponde principalmente a los roedores. Entonces, esta es la que es el término medio entre la central y la que se queda a nivel del lumen uterino. Entonces, podemos darnos cuenta que aquí están las tres, la céntrica, la excéntrica y la intersticial, que falta una R. Esta es la luz del útero, la luz del útero, la luz del útero, pero la luz del útero está de blanco, esto de amarillo, esta es la vesícula embrionaria. La vesícula embrionaria para el caso del hombre, del humano, logró salir de la luz y se implantó esto rosado, es el endometrio. Acá la céntrica, que es para la mayoría de los animales domésticos, como el perro, el gato, los rumiantes, el cerdo, el equino, se quedó en el lumen uterino, en la luz uterina se quedó y no migró hacia la mucosa o el endometrio uterino, pero la excéntrica, que es la que estamos viendo aquí y es la que tienen los roedores, esta atravesó parcialmente la mucosa uterina, pero ¿qué ocurre en este caso? Lo que ocurre aquí es que parte se encuentra en contacto con la mucosa uterina y la otra parte, y la otra parte se encuentra en contacto con la luz uterina. Entonces es parcialmente se encuentra a nivel del endometrio uterino y parcialmente la otra mitad se encuentra en contacto con el lumen o la luz uterina. Esa es la diferencia. Entonces hay tres tipos de implantación y esos tres tipos de implantación hacen que ustedes luego puedan ver que hayan tres tipos de placenta. Por eso le llaman que hay placenta excéntrica, placenta intersticial y placenta céntrica. Esto es la gastrulación. Entonces la idea, el objetivo, esto es importante a resaltar aquí. El objetivo el objetivo principal que tiene la gastrulación es obtener estas tres membranas. Eso es lo que busca la gastrulación. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Eso busca la gastrulación, fundamental. Dejen de ser un blastocisto. Miren, tuvo en paralelo, se fue dando esta gastrulación, pero también empezó a darse la implantación. Un blastocisto que termina de implantarse. Este blastocisto implantado, hay una particularidad con esto que vale la pena que se resalte, que es que una vez que el blastocisto se implantó, ya sea central, ya sea esto a nivel intersticial o a nivel céntrico, entonces esto desarrolla esto. Para el caso de los mamíferos, desarrolla estas dos láminas, epiblasto y el hipoblasto. Después de ser dos láminas, se convierte finalmente en tres láminas. ¿Por qué? Porque una de estas láminas lo que hace es desarrollarse más, empieza a multiplicarse más las células y eso hace que aparezca una tercera hoja embrionaria. Entonces, por eso le dicen que aquí el blastocisto es un disco bilaminar y en la gastrulación ya es un disco trilaminar. Entonces, vamos, el objetivo principal es la formación de las tres hojas germinativas o también se le llama blastodérmicas principales que darán lugar a las estructuras embrionarias. A partir de aquí se irán a desarrollar sistema nervioso, sistema mucosas, sistema respiratorio, digestivo, renal, genital, en fin. Vamos a verlo bien eso.
El embrión en estado de blastocisto empieza a proliferar rápidamente. Eso es un dato importante, ¿no? Un blastocisto implantado, la proliferación celular no quiere decir otra cosa más que las células empiezan a multiplicarse porque necesita desarrollarse ese ser vivo. Entonces, eso va a provocar que empiecen a darse cambios a nivel estructurales. Apareció un blastocisto con disco bilaminar. Entonces dice, el disco embrionario se organiza en dos capas, lo que les estaba comentando. Miren, aquí puede verse más, aún se mantiene el trofoblasto, empieza a aparecer una cavidad amniótica, una cavidad exocelómica, pero aquí está lo importante, el blastocisto empieza a diferenciarse en dos láminas importantes, una es el epiblasto y el otro es el hipoblasto. Epi, acuérdense que es esto arriba y el hipoblasto se encuentra abajo, ¿no? También se encuentra la membrana amniótica, el saco vitelino empieza a desarrollarse y esto empieza luego a seguir proliferando para finalmente establecer el embrión, ¿no? Pero por ahora aquí es bilaminar, producto de una multiplicación celular, una proliferación celular del blastocisto implantado. Entonces, las dos capas de las cuales cada capa tiene su nombre, una es el epiblasto que está arriba y el otro es el hipoblasto que está abajo. Finalmente dice, este disco embrionario bilaminar es el origen de todos los tejidos y órganos del futuro embrión. Aquí se forman todos los tejidos y órganos. Y es el que, como sigue dándose el desarrollo o proliferación celular, van a aparecer tres capas o tres hojas, ¿no? Entonces dice, las células del trofoectodermo, acuérdense ustedes, el trofoblasto también se le llama al trofoectodermo, es trofoblasto, son las que van a dar origen a las membranas extraembrionarias, que son cuatro, ¿no? El amnios, el alantoides, el saco vitelino y el corium. Entonces, esto también puede darse esta definición. Entonces, es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar se convierte en trilaminar, diferenciándose el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y esto es, deja de ser bilaminar, se sigue diferenciando, sigue proliferando celularmente el blastocisto implantado para obtener finalmente un disco embrionario trilaminar, donde está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo listo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver nosotros ya corresponde a la organogénesis, ¿no? Que es el origen de órganos a partir de cada una de estas capas, pero aquí está un adelanto. A ver, aquí hago un comentario más, dice, una rápida división y proliferación celular del epiblasto, ya, el epiblasto, gracias. Este es el responsable de que aparezca una tercera capa. Entonces, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, ¿cuál es el mesodermo? Entonces eso hay que resaltarlo bien. El epiblasto es el que empieza a sufrir una rápida división y proliferación celular, con la finalidad de dar origen finalmente a una tercera capa, porque solamente hasta antes estaba definido el mesodermo y el ectodermo, pero el ectodermo y el endodermo. Pero gracias a esa proliferación celular y rápida división del epiblasto, aparece el mesodermo. O sea, ya hay tres y antes habían sido solamente dos capas. Entonces, ¿qué dan origen estas capas hojas embrionarias o blastodérmicas? Dar origen a esto el ectodermo, eso sí hay que saberlo. Aparece el sistema nervioso, estructuras epidérmicas a nivel de piel, obviamente recubrimiento epitelial en las mucosas nasal o oral. El endodermo da origen a qué? A partir de ella se da origen los aparatos digestivo y respiratorio, el endodermo, el recubrimiento de las mucosas, las glándulas se forman a partir del endodermo y del mesodermo, que es la última de las capas que apareció gracias a esa proliferación. Esto se establecen quienes los aparatos cardiovascular, urinario, genital, locomotor, tejidos conjuntivo y muscular en general. Muy bien, con esto termina la etapa correspondiente a la gastrulación para luego ya comenzar a hablar respecto a la organogénesis, que es la creación de los órganos a partir de estas capas.